Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Hemos estado estudiando el libro de San Mateo. Hoy vamos a llegar al capítulo número 6. Quiero decirle que para que este estudio sea más efectivo, hemos preparado una guía de estudio que haremos llegar hasta usted totalmente gratis. Todo lo que tiene que hacer es llamarnos o escribirnos a la dirección que daremos al final del programa. Mateo enfatiza el ministerio de Cristo como el Rey de los judíos. Y hemos estado estudiando los principios que gobiernan ese reino en el Sermón del Monte. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 6. Allí vamos a ver la verdadera adoración que se nos presenta en el reino de Dios. Mi amigo, la verdadera justicia del reino de Dios debe ser aplicada a todas las áreas de la vida. Precisamente este es el énfasis que Jesús le dará al resto del Sermón del Monte. En el capítulo 6, Jesús le da énfasis a nuestra relación con Dios en la adoración y nuestra relación con las cosas materiales del mundo en que vivimos. Bueno, cuando estudiemos el capítulo 7, se concluirá este mensaje dando énfasis a las relaciones nuestras con otras personas. ¡Qué hermoso! Jesús da también serias advertencias en este sermón sobre el pecado de la hipocresía. Si usted lee los versos 2, 5 y 16 del capítulo 6. El hipócrita, en este caso, es alguien que deliberadamente usa la religión para encubrir sus pecados y también para promover la obtención de ganancias materiales. La palabra hipócrita en griego era definida como un actor que lleva una máscara que le disfraza. Los fariseos precisamente practicaban la religión para conseguir el aplauso y la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Debemos estar seguros que nuestras prácticas religiosas sean honestas y sean también sinceras. Esto es lo que Jesús enfatiza. El Señor también aplica su enseñanza sobre este tema a 4 áreas de nuestras vidas. Veamos estas. En primer lugar, el área de nuestras ofrendas y dádivas a Dios. Así dice el capítulo 6, los versículos 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, dar limosnas, orar y ayunar eran prácticas religiosas de los fariseos. Ellos, mis amigos, esas disciplinas tan bonitas y espirituales y que son tan importantes, debían de haber sido hechas en un espíritu correcto y también con actitudes correctas. Y eso fue lo que falló en la vida de los fariseos. Estos daban ofrendas con la intención de ganar el favor de Dios y también obtener a la vez el aplauso de los hombres. Imagínese eso. La Biblia nos enseña que no importa la cantidad de buenas obras que hagamos en este mundo, estas no nos ganarán la salvación, pues esta es un don gratuito de Dios, según Efesios 2, versos 8 al 9. Mi amigo, aún hermosas prácticas como ayudar al pobre, si no se hacen con la motivación correcta, no agradarán al Señor. Dar ofrendas públicamente, como lo hizo Bernabé en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y verso 34, no es malo esto. Lo que puede ser malo es lo que motiva la acción de dar la ofrenda. Preste atención, mi apreciado amigo, a las cosas que nos enseña el Señor en este capítulo 6, porque son sumamente importantes. Recuerde, adorar a Dios con nuestras dádivas es sumamente importante. Dar ofrendas y diezmar también son prácticas que la Biblia nos enseña que se usan para adorar a Dios. Y la adoración, le voy a decir, es la cosa más importante que puede hacer un ser humano en esta tierra.
Quizás usted se pregunta, ¿qué es lo más grande que uno puede hacer? Adorar a Dios. Dar ofrenda es importante porque con ellas le damos a Dios parte de nuestras fuerzas o parte de nuestro intelecto, porque uno tiene que trabajar o pensar fuertemente, por ejemplo, para ganar el dinero. Por eso cuando usted da su diezmo en la iglesia o da una ofrenda, eso representa parte de su dinero. El problema que había, que los fariseos tenían la práctica de dar, pero ellos tocaban trompeta delante de sí para ser vistos de los hombres. Fíjese lo que el Señor les dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así es que, mi amigo, la derecha por lo regular es la mano que da las cosas. Por eso el Señor dice que la izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Fíjese cómo Él termina esta porción de este estudio bíblico: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que los fariseos hacían tocar trompeta delante de ellos en las calles, para que la gente dijera: mira qué bien, este está dando ofrenda. Y de esa manera los hombres le aplaudieran como un gran filántropo. Y así hace mucha gente. A mucha gente le gusta dar una ofrenda para que lo vean. Y no es malo dar ofrenda en público. Como dije anteriormente, Bernabé, por ejemplo, dio una ofrenda preciosa en el capítulo 4 de los Hechos, y él es llamado el hijo de consolación. Sin embargo, Ananías y Zafiras, que podríamos decir eran hipócritas, trataron de dar una ofrenda para demostrar como que eran tan religiosos o tan espirituales como los demás hermanos, aunque guardaron parte de ella. Así es que en una práctica tan linda como es dar una ofrenda a un pobre o dar una ofrenda para la obra de Dios, si uno lo hace con mala motivación, puede convertirse hasta en un pecado que Dios aborrece. Así es que en el Sermón del Monte, recuerde, Cristo penetra en lo interno del hombre, en qué cosa te motiva a ti a dar. Y claro, cuando damos por obediencia a Dios, por amor a Dios, por amor al prójimo, la Biblia dice que ni un vaso de agua que demos en su nombre quedará sin recompensa. Al pobre hay que ayudarlo, al necesitado hay que ayudarlo, pero todo hacerlo no para que ese pobre te reconozca y te alabe, no para que la televisión y la radio anuncien lo grande que tú hiciste, sino para que Dios vea que tú tienes un corazón dadivoso. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, y Dios también lo ama poderosamente. De hecho, Cristo, muchas de sus parábolas, nos enseñó cómo usar el dinero correctamente. Así es que, mi amigo, dar esa ofrenda para la obra de Dios es precioso. Presta atención a un mensaje especial que tenemos para usted. Después vamos a volver con parte de nuestro estudio, donde tocaremos otro tema tan lindo como es la oración. Así es que manténgase en comunión y manténgase ahí al lado de su televisor para que vea la segunda parte de nuestra lección. En ella Dios le va a bendecir como lo ha hecho hasta ahora al usted conocer cosas preciosas de la palabra de Dios. Vea nuestro anuncio, después regreso con usted. En esta segunda parte de la lección del capítulo 6, Jesús da énfasis a la oración. La oración, mi amigo, es muy importante en la vida del creyente. Por eso Jesús da énfasis a 4 actitudes que deben guiar nuestra vida de oración. En primer lugar, debemos orar en secreto. El Señor enseña esto claramente aquí en el Sermón del Monte. Aún más que lo que oramos en público, debemos cultivar mucho la vida en secreto, según nos dice el capítulo 6 y verso 6, donde el Señor dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amigo, no es correcto ni es malo el orar en público. Lo que no es correcto en sí, de parte de un discípulo del Señor, es desplegar largas e impresionantes oraciones en el sistema de gente donde está gente presente públicamente, si uno no tiene una vida de oración privada saludable. La expresión entrar en su aposento nos indica el orar en privado, lo cual mantiene una íntima relación con nuestro Padre Celestial. Mi amigo, también la oración debe ser sincera. Esa oración debe ser con sinceridad. Dicen los versos 7 y 8 de la siguiente manera: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así es que oraciones repetitivas ante Dios no es necesariamente malo. Lo que es desagradable al Señor, podríamos decir, es que esas repeticiones sean vanas y sean egoístas. Repeticiones que se hacen sin considerar en absoluto la voluntad de Dios. Bueno, orando también debemos de usar la oración de tal manera que en esta pidamos que sea hecha la voluntad de Dios. Aunque a la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, regularmente se le llama la oración de Jesús. Esta, en realidad, era un bosquejo que serviría para guiar las oraciones de sus discípulos, ya que ellos siguieron el patrón que hacían los rabí cuando oraban. Y usted tiene que ver que así lo hacían ellos, un patrón de oración. Jesús no dijo, oren con estas palabras, sino oren de esta manera. Bueno, el propósito principal de la oración, ¿cuál es? Es glorificar a Dios, mi amigo. Extender su reino y hacer la voluntad de Dios. La oración en realidad no cambia a Dios, sino que cambia a el individuo. Es bueno, mi amigo, que se observe que la oración se hace en forma plural en esta oración del Padre Nuestro y no singular. Debemos siempre recordar que somos parte de la familia extendida de Dios. Él conoce nuestras necesidades. Dios sí conoce esas necesidades más íntimas que tenemos y Él desea suplirlas. Dice el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En realidad, si reconocemos nuestras necesidades y las presentamos ante la presencia del Señor en oración, sabemos hacer entonces mejor uso de la provisión cuando Dios la supla. Por eso es que Dios pide que oremos. Fíjese que la Biblia dice que Dios sabe nuestras necesidades. ¿Pero por qué no nos la suple? Bueno, porque cuando usted ora y a veces tiene que trabajar y luchar hasta que recibe la contestación, entonces usted la va a usar más efectivamente porque Dios le ha contestado a usted esa petición tan bonita. Los intereses de Dios deben de estar envueltos en la oración que usted hace. ¿Es correcto también que oremos por nuestras necesidades físicas? Claro que sí. La necesidad de perdón por nuestras vidas es necesario ponerla en oración. También la guianza y la protección en contra del enemigo. También nosotros debemos orar con un espíritu perdonador hacia otros. Eso nos enseña los versos 14 al 15. Bueno, en ese apéndice, mejor dicho, el Señor nos dice que debemos perdonar cuando oremos. Sí, mi amigo, el Padre nos dice que oremos y perdonemos. El verso 12 dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay duda que si hemos experimentado el perdón verdadero de Dios, estaremos listos para perdonar también a otros. El Señor ilustra este principio en la parábola del siervo malo que hallamos en Mateo 18. Debemos recordar siempre que la oración verdadera es un asunto familiar, en donde se le pide al Padre Celestial que Él bendiga nuestra vida y nos ayude. Estar en buen compañerismo con los demás miembros de la familia del Padre nos ayudará en nuestro compañerismo también con el Padre. Ya que el principal propósito, mi amigo, de la oración es glorificar el nombre de Dios, extender su reino en la tierra y hacer su voluntad. El que ora debe estar limpio de pecado para que no deshonre el nombre de Dios. Lo más importante en la oración no es conseguir una contestación de parte de Dios, sino ser la clase de persona a la cual Dios puede confiarle la contestación a la oración. Bueno, en breve regresaré con la última parte de nuestro estudio. Si usted desea ser bendecido y bendecir a sus familiares y amigos, es necesario conocer la palabra de Dios. Por esta razón, le animamos a que adquiera los estudios bíblicos del Ministerio Compartiendo el Pan de Vida, disponibles ahora en CD y DVD, con sus respectivos libros de bosquejos. Adquiéralos hoy mismo en nuestra página de internet o llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. En la adoración que el Señor nos enseña en este capítulo 6 de Mateo, nos presenta también el ayuno, en los versículos 16 al 18.
El único ayuno, por ejemplo, que Dios les requería a los judíos en el Antiguo Testamento era el ayuno de arrepentimiento. En Levíticos 23 al 27 nos habla de ese día del Yom Kippur, que se conoce hoy en día. Ahora, los fariseos habían establecido el ayuno también para los lunes y los jueves de la semana, 2 veces en la semana. Lucas 18:12 nos habla de eso. Lamentablemente, aunque el ayuno en sí es una disciplina cristiana muy saludable, la actitud con que lo hacían estos fariseos, mi amigo, le quitaba la bendición. Ellos ayunaban para ser alabados por los hombres, dijo el Señor Jesucristo. El ayuno es bien importante para disciplinar los deseos de nuestros cuerpos. Así es que Lucas 21:34 nos habla de esto. Pero la función principal es tener un tiempo en que nada nos distraiga de la comunión con el Padre Celestial. Cuando le adoramos, mi amigo, con todo nuestro ser, al igual que con las ofrendas y la oración, el verdadero ayuno debe hacerse en privado con Dios. Recuerde eso. Siempre debemos recordar que el pecado de la hipocresía nos roba de muchos de los principales beneficios que podemos disfrutar como cristianos. Por ejemplo, nos roba de la realidad en que se debe vivir la vida cristiana, porque hay hipocresía y esta sustituye, por ejemplo, reputación por carácter, simples palabras por verdadera oración y dinero en lugar de devoción del corazón. La hipocresía también, mi amigo, nos roba las verdaderas recompensas espirituales. En lugar de recibir la aprobación eterna de Dios, recibimos solo la aprobación temporal de los hombres. La hipocresía también roba la influencia espiritual que podríamos ejercer sobre otros. Los fariseos eran una influencia negativa en Israel. Cualquier cosa que tocaba a esta gente la contaminaban. Nos podremos sobreponer a la hipocresía al ser honestos con Dios. Esa es la manera de sobreponernos a este mal. Nuestros motivos deben ser puros con el deseo de complacer a Dios sin importar lo que los hombres piensen o digan. Mi amigo, es una gran verdad el hecho de que lo más importante en la vida del creyente es aquella que solo Dios ve. Bueno, en los versos 19 al 34, además del ayuno, el Señor va a dar énfasis al uso que damos al dinero en nuestras vidas. Muchas veces los cristianos dividimos nuestra vida entre lo espiritual y lo material. Jesús no lo hizo así. Mi amigo, el Señor en muchas de sus parábolas las dirigió a explicarnos acerca de la actitud correcta que debemos tener hacia el dinero. De hecho, la mayoría de las parábolas del Señor Jesucristo hablan sobre el dinero. Así es que en ellas el Señor nos indicó que la verdadera espiritualidad a veces está íntimamente relacionada con la forma en que usamos el dinero. Los fariseos, por ejemplo, codiciaron las cosas materiales, nos dice el verso 14. Fíjense cómo dice ese verso 14, dice, porque hablando de los fariseos, nos enseña que ellos pues buscaban las cosas materiales, recuérdelo. Los miembros del reino de Dios deben usar estas cosas materiales para traer gloria a su rey. Las cosas materiales no son malas en sí, pues Dios mismo las creó. Ahora, es nuestra actitud hacia esta lo que tenemos que cuidar. Jesús enseñó y nos dio el ejemplo de no poner nuestras esperanzas y nuestros deseos en las cosas que perecen. El amor, mi amigo, por las cosas materiales nos afecta en diferentes formas. Y quiero que usted medite en esta manera cómo el materialismo nos afecta. En primer lugar, el materialismo esclaviza el corazón. Los versos 19 hasta el 21, mi amigo, nos enseñan que no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, al ocurrir este asunto de poner el corazón en las cosas materiales, daremos más importancia a las cosas terrenales que a las celestiales. Quiero decirle que el materialismo también esclaviza la mente. Verso 22,
nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? También el materialismo esclaviza la voluntad de uno. El verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amigo, no se le pueden servir a dos señores. Jesucristo será nuestro Señor, o el materialismo será nuestro Señor, el dinero, el Dios Mamón. Jesús enseña en esta lección tan preciosa que el dinero no solo esclaviza, pero es que este también se devalúa. No ponga su confianza en él. Tanta gente se han suicidado en el Wall Street, como llaman, en la bolsa de valores, porque el dinero se devalúa. Amor al dinero provoca ansiedad y preocupación. El dinero a veces da un falso sentido de seguridad que puede terminar en desastre total para las personas. El dinero, mi amigo, recuerde, falla, pero nuestro Dios nunca falla. Ponga su tesoro en el cielo. El amor por lo material usualmente causa la pérdida del testimonio también de los creyentes. Los versos 31 en adelante dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los paganos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis ya de todas estas cosas. Sé que el testimonio también se afecta, mi amigo. Así es que demos un buen testimonio. También quiero decirle que el materialismo, mi amigo, causa el que perdamos el gozo también de la vida. El verso 34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así es que el preocuparse por el mañana no ayuda el día de hoy. Se dice que las personas por lo general son crucificadas entre dos ladrones: el remordimiento del día de ayer y las preocupaciones del día de mañana. Usted no puede resolver nada preocupándose por el ayer. Los errores del ayer usted no los puede resolver con preocuparse. Cristo dijo, ninguno de ustedes puede añadir a su estatura un codo. El apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás. A veces es remordimiento de errores que usted ha hecho en el pasado. Pueden ser errores con su familia, pueden haber sido errores de inversiones que usted hizo, errores que usted cometió en el pasado. Bórrelos. Usted es cristiano ahora. Olvídese, la Biblia dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar Dios de nosotros nuestras rebeliones. Créale a la palabra de Dios. Bueno, hay tres palabras en este pasaje las cuales nos darán la victoria sobre las preocupaciones. Y quiero que usted se las aprenda. Estas tres palabritas son claves para uno gozarse las bendiciones de Dios. En primer lugar, la palabra fe. Vea el verso 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Tenga fe en Dios. Amigo, Él provee para nuestras necesidades. Otra palabra que quiero que se aprenda bien es la palabra Padre. El verso 32 nos dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis idea de todas estas cosas. Dios es fiel. Él es mi papá. Él es tu papá. Cuando usted recibe a Cristo, la Biblia dice, Dios nos hace hijos de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 12. Mi amigo, otra palabra que quiero que usted aprenda bien es buscad primeramente, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amigo, quiero que este sea el objetivo principal de su vida, buscar el reino de Dios. Al así hacerlo se deleitará de hacer la voluntad gloriosa del Padre, lo cual trae gozo a la vida. Practicar la verdadera justicia, le voy a decir, la justicia del reino de Dios nos librará de los pecados de hipocresía y de ansiedad. Luego de Dios libertarnos de estos pecados, usted vivirá verdaderamente como Dios desea, como hijo del Rey. Usted es un hijo del Rey. Usted es hermano de Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es hijo del Padre Celestial. No viva como un mendigo más. De hoy en adelante, recuerde, busque primero el reino de Dios. Deleítese en las cosas de Dios. Todo lo demás va a ser añadido. No vive en ansiedad. No se preocupe por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mar. Dios te bendiga.
Si usted desea ser bendecido y bendecir a sus familiares y amigos, es necesario conocer la palabra de Dios. Por esta razón, le animamos a que adquiera los estudios bíblicos del ministerio Compartiendo el Pan de Vida, disponibles ahora en CD y DVD, con sus respectivos libros de bosquejos. Adquiéralos hoy mismo en nuestra página del internet o llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Como le informé en el principio del programa, tenemos una hermosa guía del Evangelio de San Mateo, la cual le enviaremos totalmente gratis al usted escribir a la dirección que aparece en la pantalla de su televisor o llamar a nuestros teléfonos. Esta le ayudará a que el estudio de San Mateo sea mucho más efectivo. Mucha gente se gozan grandemente usando la guía en su servicio devocional, aún en sus iglesias dando este estudio también. Dios ha bendecido muchas personas por Compartiendo el Pan de Vida. Quiero decirle que estamos en más de 100 canales de televisión en toda la América Latina. Estamos ahora en 3 satélites, cubriendo todo el continente latinoamericano, el Caribe y Norteamérica también. Esto pues usted debe considerar cuesta mucho, pero amigo, creemos que es urgente dar el mensaje de los últimos días antes que Cristo venga. Jesús dijo que pusiéramos tesoros en el reino de los cielos. Una manera de usted invertir y hacer tesoro en el reino de los cielos es invirtiendo en un ministerio como Compartiendo el Pan de Vida. Por eso le pido que envíe su ofrenda hoy mismo. Y aquellos que nos están ayudando como sostenedores, muchas gracias. Ustedes hacen que el programa bendiga a miles de personas. Cristo dijo que ni un vaso de agua que diéramos en su nombre quedaría sin recompensa. Dios bendice al dador alegre. Así es que Dios le bendiga abundantemente. Le espero en la próxima lección. Que la paz del cielo y la bendición del Señor sean con ustedes de ahora y para siempre.